Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gal por Andur TV. Seguimos con Leandro Albani hablando del mundo kurdo. Qué lío, ¿no? Qué lío se viene. Porque Erdogan ha sufrido un fallido golpe de Estado o golpe de Estado controlado, porque si bien algunos dicen, lo dice la misma Turquía, y no lo han negado muchos, tuvo injerencia de Estados Unidos a través de Fethullah Gülen y también de Europa, el fallido golpe, donde participaron los servicios secretos iraníes. ¿En qué sentido? Dándole la información a Turquía de que esto iba a suceder. Turquía se anticipó a los hechos, por eso fue un golpe de Estado controlado también. Sabían que iban a hacer precisamente y por eso se pudo disolver en pocas horas. Esto produjo un hecho totalmente, un punto de inflexión. Erdogan se dio vuelta. Sí. Dejó a Estados Unidos, la OTAN, dejó de apadrinar al ISIS, porque en todo esto no lo dijimos, pero Erdogan es uno de los principales patrocinadores del ISIS. Es quien le otorga logística, quien le otorga territorio, quien le otorga paso para Siria, para que puedan seguir entrando sus suministros. Y sin embargo ahora, no, ahora los identifica como los enemigos número uno. Se acerca a Rusia y se acerca a Irán. Estados Unidos está vaciando la base en Incirlik para que la ocupe la aviación rusa. ¿Qué está pasando? Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que Erdogan en el último tiempo... Yo no creo tanto que Erdogan haya... se haya dado vuelta por el golpe. Sí, y que se haya desvinculado tanto de Estados Unidos o de la OTAN. Sí, lo que me parece es que Estados Unidos le estaba reclamando hace mucho a Erdogan que bajara sus decibeles, y porque es de una manera descarada cómo estaba apoyando al Estado Islámico. Hay que recordar que Bilal Erdogan, el hijo de Erdogan, está acusado de ser uno de los encargados de transportar el petróleo del Estado Islámico de Irak a Turquía. Y de Siria a Turquía también. Y Estados Unidos venía pidiéndole a Erdogan que cortara eso. Por eso también aparece Estados Unidos en disimula un poco, campeón. Cual. Por eso aparece Estados Unidos en este intento de golpe de Estado, porque hay muchos militares que salieron de la base de la OTAN que está ahí en Turquía. Y sí, Erdogan, sobre todo después que el ejército turco derribara el avión ruso en territorio sirio, que se habían cortado las relaciones. Murió un piloto. No solo derribó el avión, murió un piloto. Hay una baja. Es verdad, se cortan las relaciones y Turquía empieza a perder muchísimo dinero. Había un proyecto de gasoducto que se quedó congelado, el turismo ruso a Turquía es muy grande, es una entrada de dinero muy grande, y en realidad, por un lado, Erdogan y su partido, el AKP, están intentando posicionarse como liderazgo para Medio Oriente, como lo hace a su vez la monarquía saudí, ¿no? Que ya sabemos hay una disputa para controlar el mundo sunita islámico. Tal cual. La monarquía saudí lo hace a través del wahabismo. Erdogan, no voy a decir que es wahabita, pero sí tiene aire de neoimperialismo otomano. Sí, muy vinculado a los hermanos musulmanes también Erdogan. Y creo que Rusia, en todo este tablero que es como decimos, cambia tan rápido todo el tiempo, sí está buscando una vez por todas la estabilidad en Siria. Y nos guste o no, para Rusia Erdogan es un factor, porque Erdogan es el principal desestabilizador dentro de Siria, junto a Arabia Saudí, ¿no? Y creo que Rusia y su presidente Putin, que también nos guste o no, pero es real su liderazgo a nivel mundial. Ha avanzado mucho diplomáticamente, pero después ahora te voy a marcar algunas contradicciones de Vladimir Putin. Están buscando que Turquía se repliegue un poco, que corte sobre todo este financiamiento y este apoyo al Estado Islámico. Ahora Turquía ingresó por tierra a Siria. Erdogan en estos días y su primer ministro dijeron: nosotros vamos a combatir al Estado Islámico, pero también a los kurdos. Y es más, Erdogan hace unos días atrás lo dijo, que el problema grande de ellos son los kurdos y no el Estado Islámico. Seguramente. Cuando sabemos... Ahora, ¿qué kurdos son el problema? Los del PKK. Tal cual. Sí. No los de Barzani. No. Pero tuvo una advertencia de Rusia. Le dijo: tenés que pedir permiso a Siria para entrar a Siria.
y ya Turquía entró reiteradas veces a Siria para combatir a los kurdos sin pedir permiso y obviamente en una virtual declaración de guerra abierta que Bashar al-Assad la deja pasar simplemente porque está ocupado en recuperar su territorio. Lo mismo con los kurdos que han combatido al ejército sirio junto con algunos grupos árabes. También dijo, después vamos a hablar con ellos, no es tiempo por ahora. Bashar al-Assad bastante centrado, parece, en no querer diversificar la fuerza ni la atención, sino centrarse en lo importante. Ahora, te voy a proponer resolver un enigmático acertijo. O mejor dicho, vamos a armar una ensalada. Vladimir Putin, dije que iba a marcar algunas contradicciones. Se reúne con Benjamin Netanyahu en el Teatro Bolshoi de Moscú a discutir cuestiones de Siria. Hace poco, aviones rusos despegaron de la base de Hamadan en Irán. Israel es enemigo irreconciliable de la República Islámica de Irán. Por otro lado, Irán tiene una muy buena relación con Turquía de hace muchísimos años, desde siempre. ¿Por qué? Porque tienen vínculos que están relacionados con los ciudadanos turcos que viven en Irán, tienen una gran ciudadanía de origen turco y aparte comparten fronteras. Pero a su vez Turquía se reconcilia con Israel, que le mató gente en la flotilla de la libertad. Pero no es solo esto, sino que Turquía también recompone con Rusia, a pesar de haber derribado un avión y matado a su piloto. Digo, y en el medio de todo esto tenemos una Siria como confluencia donde pelea el ejército árabe sirio y donde está la resistencia islámica de Hezbollah. Enemigo acérrimo de Israel, enemigo de Turquía en lo que es la base ideológica, que advirtió que no comparte nada con Rusia en la cuestión estratégica y táctica en el seno de Siria y apadrinado por la República Islámica de Irán. Explicame esta ensalada de lechuga, tomate, naranja, banana y pepino. Sí, no es fácil de explicar todo lo que estás contando vos. Creo que, sobre todo, me parece que hay que darle mucha importancia a lo que está haciendo Rusia. Lo que te decía, creo que Rusia está haciendo un esfuerzo muy grande para estabilizar Siria porque Rusia sabe que si estabiliza Siria, la derrota la va a sufrir Estados Unidos, más que nada. Totalmente. Entonces Rusia, que es su dirección gubernamental, ha demostrado un pragmatismo duro y crudo, se sienta a hablar con todos, digo, porque con los kurdos se sentó a hablar, con Erdogan se sienta a hablar, con Israel se sienta a hablar. Mientras el socio de Irán. Tal cual. Me parece que el esfuerzo grande que está haciendo Rusia es para que se estabilice Siria sobre todo y que se mantenga un poco el status quo que había antes de esta guerra de agresión terrible contra Siria. Después, si eso se logra, veremos por dónde van a saltar los fusibles, porque un país como Turquía, gobernado por un personaje como Erdogan y como un partido que es el AKP, que ha dado muestras de no responder a nadie, de solamente querer crear otro imperio otomano, tranquilamente de acá a un tiempo Turquía puede traicionar a Rusia, y lo ha demostrado, Erdogan lo ha demostrado en la historia de estos 12... No se puede confiar en Turquía, para es nada. Imposible. Y, como no se puede confiar en Israel. Tal cual. Y después es interesante, ¿no? Porque nosotros hablamos de Medio Oriente sobre lo que pasa en Siria y a nivel mediático, a nivel de análisis, la imagen de Israel aparece muy por las sombras, ¿no? Muy diluida, no está prácticamente, pero es un factor fundamental, sí, porque también le ha prestado apoyo en el Quneitra al Estado Islámico. Claro. También le ha provisto de hospitales de campaña y de lugares de refugio. Sí, eso por un lado, el apoyo que Israel le ha dado a grupos terroristas para que combatan dentro de Siria. Y por otro lado, aparte de que el gobierno sirio, el Estado sirio, era tal vez uno de los países más críticos a la política de ocupación israelí,
yo también pienso que en todos estos 5 o 6 años, sobre todo que arrancó la crisis siria, lo que fue esto que llamaron la primavera árabe, se ha corrido bastante la atención de tal vez el problema o la causa más importante de Medio Oriente, que es la causa palestina, ¿no? Es que ahí hubo bastantes factores que influyeron para que los palestinos se diluyan. Los palestinos también tuvieron su parte. Jamás le dio la espalda a Siria. Sí, es verdad. Y eso no se puede olvidar. Después de que el gobierno sirio mantuviera la oficina de Hamas durante más de 20 años en Damasco. Es verdad. Y que comandaba Khaled Meshal. Y para que luego entre él e Ismael Haniyeh digan, estamos con el Estado Islámico o estamos con los rebeldes en Siria en contra de Bashar. Eso no es clavarte un puñal, es clavarte una espada de 2 metros de largo por la espalda. Tal cual, sí, es verdad eso. Por lo tanto, también influye la cuestión palestina, donde Siria era uno de los mayores sostenedores de la resistencia, junto con Irán y junto con la resistencia islámica de Hezbollah. Y Hamas en un momento eligió abandonar la cuarta pata de esta mesa de la resistencia. Bueno, hay que recordar que Hamas tiene una relación muy fluida con Erdogan. No es menor eso. Es que esto se produce cuando gana Mohamed Morsi en Egipto. Tal cual. Como ellos están muy ligados a los hermanos musulmanes, dan esa vuelta. Y ya se arrepintieron, obviamente, ¿no? Porque ya sabemos, la monarquía saudí, Turquía, Jordania, Emiratos Árabes, ¿qué hacen por Palestina? Nada. Entonces, ellos ya tienen claro quiénes son los que realmente los van a sostener cuando tienen problemas y quiénes les van a soltar la mano, los que soltaron la mano toda la vida. Pero ya nos vamos al cuarto bloque, pero vamos a volver con los kurdos, porque este programa estamos hablando especialmente del Kurdistán, que es aquí con nosotros en Bajo la Lupa de Gales para NUR TV. Seguimos con Leandro Albani hablando del Kurdistán y nos pegamos un viaje por todo Medio Oriente. Sí, lo que me parece es que Estados Unidos le estaba reclamando hace mucho a Erdogan que bajara sus decibeles, y porque es de una manera descarada cómo estaba apoyando al Estado Islámico. Hay que recordar que Bilal Erdogan, el hijo de Erdogan, está acusado de ser uno de los encargados de transportar el petróleo del Estado Islámico de Irak a Turquía. Y de Siria a Turquía también. Y Estados Unidos venía pidiéndole a Erdogan que cortara eso. Por eso también aparece Estados Unidos en disimula un poco, campeón. Cual. Por eso aparece Estados Unidos en este intento de golpe de Estado, porque hay muchos militares que salieron de la base de la OTAN que está ahí en Turquía. Y sí, Erdogan, sobre todo después que el ejército turco derribara el avión ruso en territorio sirio, que se habían cortado las relaciones. Murió un piloto. No solo derribó el avión, murió un piloto. Hay una baja. Es verdad, se cortan las relaciones y Turquía empieza a perder muchísimo dinero. Había un proyecto de gasoducto que se quedó congelado, el turismo ruso a Turquía es muy grande, es una entrada de dinero muy grande y en realidad, por un lado, Erdogan y su partido, el AKP, están intentando posicionarse como liderazgo para Medio Oriente. ¿Cómo lo hace a su vez la monarquía saudí, no? Que ya sabemos Hay una disputa para controlar el mundo sunita islámico. Tal cual. La monarquía saudí lo hace a través del wahabismo. Erdogan, no voy a decir que es wahabita, pero sí tiene aire de neoimperialismo otomano. Sí, muy vinculado a los hermanos musulmanes, también Erdogan. Y creo que Rusia, en todo este tablero que es como decimos, cambia tan rápido todo el tiempo, sí está buscando una vez por todas la estabilidad en Siria. Y nos guste o no, para Rusia Erdogan es un factor, porque Erdogan es el principal desestabilizador dentro de Siria, junto a Arabia Saudí, ¿no? Y creo que Rusia y su presidente Putin, que también nos guste o no, pero es real su liderazgo a nivel mundial. Ha avanzado mucho diplomáticamente, pero después ahora te voy a marcar algunas contradicciones de Vladimir Putin. Están buscando que Turquía, si eso se logra, veremos por dónde van a saltar los fusibles, porque un país como Turquía, gobernado por un personaje como Erdogan y como un partido que es el AKP, que ha dado muestras de no responder a nadie, de solamente querer crear otro imperio otomano,
tranquilamente, de acá a un tiempo, Turquía puede traicionar a Rusia, y lo ha demostrado, Erdogan lo ha demostrado en la historia de estos 12... No se puede confiar en Turquía, para es nada. imposible. Y, como no se puede confiar en Israel. Tal cual. Y después es interesante, ¿no? Porque nosotros hablamos de Medio Oriente y sobre lo que pasa en Siria, y a nivel mediático, a nivel de análisis, la imagen de Israel aparece muy por las sombras, ¿no? Muy diluida, no está prácticamente, pero es un factor fundamental, Sí. porque también le ha prestado apoyo en el Quneitra al Estado Islámico. Claro. También le ha provisto de hospitales de campaña y de lugares de refugio. Sí, eso por un lado, el apoyo que Israel le ha dado a grupos terroristas para que combatan dentro de Siria. Y por otro lado, aparte de que el gobierno sirio, el Estado sirio, era tal vez uno de los países más críticos a la política de ocupación israelí, yo también pienso que en todos estos 5 o 6 años, sobre todo que arrancó la crisis siria, lo que fue esto que llamaron la primavera árabe, se ha corrido bastante la atención de tal vez el problema o la causa más importante de Medio Oriente, que es la causa palestina, ¿no? Es que ahí hubo bastantes factores que influyeron para que los palestinos se diluyan. Los palestinos también tuvieron su parte. Jamás le dio la espalda a Siria. Sí, es verdad. Y eso no se puede olvidar. Después de que el gobierno sirio mantuviera la oficina de Hamas durante más de 20 años en Damasco, Es verdad. y que comandaba Khaled Meshal, y para que luego entre él e Ismael Haniyeh digan estamos con el Estado Islámico o estamos con los rebeldes en Siria en contra de Bashar. Eso no es clavarte un puñal, es clavarte una espada de 2 metros de largo por la espalda. Tal cual, sí, es verdad eso. Por lo tanto, también influye la cuestión palestina, donde Siria, los ciudadanos turcos que viven en Irán, tienen una gran ciudadanía de origen turco, y aparte comparten fronteras. Pero a su vez, Turquía se reconcilia con Israel, que le mató gente en la flotilla de la libertad. Pero no es solo esto, sino que Turquía también recompone con Rusia, a pesar de haber derribado un avión y matado a su piloto. Digo, y en el medio de todo esto tenemos una Siria como confluencia donde pelea el ejército árabe sirio y donde está la resistencia islámica de Hezbollah. Enemigo acérrimo de Israel, enemigo de Turquía en lo que es la base ideológica, que advirtió que no comparte nada con Rusia en la cuestión estratégica y táctica en el seno de Siria, y apadrinado por la República Islámica de Irán. Explícame esta ensalada de lechuga, tomate, naranja, banana y pepino. Sí, no es fácil de explicar todo lo que estás contando vos. Creo que, sobre todo, me parece que hay que darle mucha importancia a lo que está haciendo Rusia. Lo que te decía, creo que Rusia está haciendo un esfuerzo muy grande para estabilizar Siria, porque Rusia sabe que si estabiliza Siria, la derrota la va a sufrir Estados Unidos, más que nada. Totalmente. Entonces, Rusia, que es su dirección gubernamental, ha demostrado un pragmatismo duro y crudo. Se sienta a hablar con todos, digo, porque con los kurdos se sentó a hablar, con Erdogan se sienta a hablar, Con Israel se sienta con a hablar, Israel se sienta a hablar. mientras el socio de Irán. Tal cual. Me parece que el esfuerzo grande que está haciendo Rusia es para que se estabilice Siria sobre todo y que se mantenga un poco el status quo que había antes de esta guerra de agresión terrible contra Siria. Después, Turquía se repliegue un poco, que corte sobre todo este financiamiento y este apoyo al Estado Islámico. Ahora Turquía ingresó por tierra a Siria. Erdogan en estos días y su primer ministro dijeron: nosotros vamos a combatir el Estado Islámico, pero también a los kurdos. Y es más, Erdogan hace unos días atrás lo dijo, que el problema grande de ellos son los kurdos y no el Estado Islámico. Seguramente. Cuando sabemos... Ahora, ¿qué kurdos son el problema? Los del PKK. Tal cual. Sí. No los de Barzani. No. Pero tuvo una advertencia de Rusia. Le dijo: tenés que pedir permiso a Siria para entrar a Siria. Y ya Turquía entró reiteradas veces a Siria para combatir a los kurdos sin pedir permiso, y obviamente en una
declaración de guerra abierta que Bashar al-Assad la deja pasar simplemente porque está ocupado en recuperar su territorio. Lo mismo con los kurdos que han combatido al ejército sirio junto con algunos grupos árabes. También dijo, después vamos a hablar con ellos, no es tiempo por ahora. Bashar al-Assad bastante centrado, parece, en no querer diversificar la fuerza ni la atención, sino centrarse en lo importante. Ahora, te voy a proponer resolver un enigmático acertijo. O mejor dicho, vamos a armar una ensalada. Vladimir Putin, dije que iba a marcar algunas contradicciones. Se reúne con Benjamin Netanyahu en el Teatro Bolshoi de Moscú a discutir cuestiones de Siria. Hace poco, aviones rusos despegaron de la base de Hamadan en Irán. Israel es enemigo irreconciliable de la República Islámica de Irán. Por otro lado, Irán tiene una muy buena relación con Turquía de hace muchísimos años, desde siempre. ¿Por qué? Porque tienen vínculos que están relacionados con los... Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gal por Andur TV. Seguimos con Leandro Albani hablando del mundo kurdo. Qué lío, ¿no? Qué lío se viene, porque Erdogan ha sufrido un fallido golpe de Estado o golpe de Estado controlado, porque si bien algunos dicen, lo dice la misma Turquía, y no lo han negado muchos, tuvo injerencia de Estados Unidos a través de Fethullah Gülen y también de Europa, el fallido golpe, donde participaron los servicios secretos iraníes. ¿En qué sentido? Dándole la información a Turquía de que esto iba a suceder. Turquía se anticipó a los hechos, por eso fue un golpe de Estado controlado también. Sabían que iban a ser precisamente y por eso se pudo disolver en pocas horas. Esto produjo un hecho totalmente, un punto de inflexión. Erdogan se dio vuelta. Sí. Dejó a Estados Unidos, la OTAN, dejó de apadrinar al ISIS, porque en todo esto no lo dijimos, pero Erdogan es uno de los principales patrocinadores del ISIS. Es quien le otorga logística, quien le otorga territorio, quien le otorga paso para Siria, para que puedan seguir entrando sus suministros. Y sin embargo ahora, no, ahora los identifica como los enemigos número uno. Se acerca a Rusia y se acerca a Irán. Estados Unidos está vaciando la base en Incirlik para que la ocupe la aviación rusa. ¿Qué está pasando? Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que Erdogan en el último tiempo... Yo no creo tanto que Erdogan se haya dado vuelta por el golpe. Sí, y que se haya desvinculado tanto de Estados Unidos o de la OTAN.